3. Buenas noches. Bueno, nosotros vamos a presentar a continuación el proyecto de grado, en donde enfocamos como tal en el desarrollo de políticas contables para las obligaciones financieras y cuentas por pagar. Las integrantes son Jamie Alejandra Velasco Zafra y quien les habla, Celijas Glady Mandón Santiago. Como objetivo general, entonces tenemos aprender sobre la normatividad, todo lo referente a las políticas contables sobre las pymes, reconociendo los elementos y el alcance de la sección 10, NIF para pymes, y determinar el alcance, conceptos y fundamentos que soporten el desarrollo de políticas contables para la empresa en el área de obligaciones financieras y cuentas por pagar. En los elementos específicos tenemos 3. El primero, un segundito. El primero es examinar la norma internacional de información financiera en NIF sobre pymes en las políticas contables para el grupo 1 y 3 según la NIF 10 de pymes. El objetivo 2 es identificar los elementos claves que deben sujetar la guía al momento de trazar las políticas contables para NIF conforme a la legislación vigente. Y el objetivo 3 es implementar las pautas que deben concentrar la guía sobre la sección 10. En la sección 10, políticas contables, estimaciones y errores de NIF para pymes, según la empresa y el área de obligaciones financieras y cuentas por pagar. El planteamiento del problema como tal, entonces en causas tenemos el reto de adaptar las políticas y NIF en las pymes, no poseer directrices para el diseño de políticas contables, no desarrollar las políticas contables y manuales para la administración de rubros. En efectos, tenemos no tener un plan de pagos de las obligaciones, no tener una guía sobre administrar los pasivos financieros y no financieros, y no tener políticas sobre el manejo de los pasivos. Como tal, pues todo eso desarrollamos una pregunta-problema en el cual pues es cómo diseñar un documento que ayude a generar las pautas para poder en otra fase crear políticas contables que sean adoptadas para las obligaciones financieras y cuentas por pagar. El diseño de la investigación. Entonces, el diseño de la investigación describe el tipo de investigación, el enfoque, el método, la población y muestra el instrumento de recolección de información. Entonces, la investigación es descriptiva, cualitativa, su enfoque es hacia el análisis de la sección 10 NIF para pymes. El método es analítico y se determina en 3 fases. La población como tal es el objeto a las NIF y la muestra pues no teníamos. Los resultados. Conforme al desarrollo del trabajo de investigación, se pretende obtener los siguientes resultados. La realización de la investigación de la norma internacional de información financiera NIF sobre las políticas contables para el grupo 2 y 3, sección 10 para pymes, con el propósito de dar respuesta a la pregunta-problema fundada bajo los criterios de los objetivos específicos y el alcance del objetivo general, los cuales pretenden lograr realizar un examen a los fundamentos teóricos de la norma internacional de información financiera NIF sobre las políticas contables para el grupo 2 y 3 según sección 10 NIF para pymes, el cual será la guía para identificar los elementos claves que se deben sujetar la guía al momento de trazar las políticas contables para las pymes del sector agroindustrial conforme a la legislación vigente, logrando así como un objetivo específico final poder implementar las pautas que se deben concretar la guía sobre la sección 10, políticas contables, estimaciones y errores. NIF para pymes, para las empresas, para el área de las obligaciones financieras y cuentas por pagar. Bueno, en esta tabla entonces podemos examinar la norma internacional sobre las políticas contables para los grupos 2 y 3, según la sección 10 para pymes, es la actividad 1. El estudio bueno, el alcance de la norma, entonces en esta sección proporciona la guía para la selección y aplicación de las políticas contables que se usan para la preparación de estados financieros,
También abarca los cambios en estimaciones contables, correcciones y errores en estados financieros de periodos anteriores. Entonces está el ESFA, el ERI, las notas a los estados, el cambio de patrimonio y flujos de efectivo. Bueno, el enfoque como tal de la norma de las políticas contables, entonces están las políticas contables, la situación financiera, los rendimientos sobre inversiones, flujos de efectivo, administración de capitales, administración sobre las obligaciones financieras, administración de las cuentas por pagar, estado de resultados y las notas de contabilidad. Las directrices que se deben contener deben enunciar el alcance manual e incorporar los elementos claves y fundamentos como entonces está el reconocer, medir, presentar y revelar. Bueno, en esta tabla podemos examinar los elementos claves que se deben contener, la guía al momento de diseñar las políticas contables para pymes conforme a la legislación vigente. Entonces tenemos pues la actividad 1 y pues es reconocer los elementos fundamentales y principios que se deben tener en la sección de NIF para pymes para ser conocidos e implementados en el proceso contable. Las características cualitativas que se deben tener en las políticas contables, entonces es la esencia de la forma, la comparabilidad, la comprensibilidad, la integridad, la fiabilidad, el equilibrio entre costo-beneficio, materialidad, importancia relativa, oportunidad, prudencia y relevancia. La definición para pues, los puntos claves como tal para las políticas contables, entonces está el título de la política que lo constituye, pues hace referencia al nombre del tema quien trata. La historia del documento, que pues es el nombre del documento, por quién fue creado, quiénes son los responsables, quiénes son los entes de control para su aprobación y demás. Tenemos también el control de versiones desarrolladas. Tenemos la tabla de contenido que estipula pues, la importancia de estos y organiza los ítems que lo componen, el objetivo de la política, el alcance de la política contable, que por lo general hay un alcance global, el cual lo estipula la norma misma y además hace alcances específicos para cada grupo. También tenemos las responsabilidades, las normas aplicables, las definiciones, el principio de reconocimiento, principio de medición, depreciación y amortización, deterioro y revelaciones. Profe, siguiente. Tenemos los requerimientos para la construcción de las políticas contables. Entonces, primero, pues conociendo el ente económico y del grupo, establecimiento de directriz para la gestión empresarial, conocimiento de la estructura organizacional y control, reconocimiento de la naturaleza de los hechos económicos acorde al objeto social y el enfoque operativo del ente económico. Muy buenas noches. Siguiendo con el proyecto de grado, tenemos que las políticas contables tienen que tener una relación con todas las áreas de la contabilidad, ¿no? Entonces está desde el patrimonio, estados financieros, activos fijos, los activos financieros, las inversiones, los arrendamientos, los pasivos y los ingresos. También tenemos los elementos básicos aplicables en las políticas contables, son los procedimientos, los principios, las normas, las bases, los convenios y las reglas que se tengan. Para el desarrollo y la implementación de los conceptos y elementos y el respectivo alcance de la NIF 10 para pymes, se debe enfocar en el momento de instaurar políticas, definir el alcance. Este debe contener las definiciones del Plan Único de Cuentas, las definiciones de las políticas de materialidad, las definiciones de las políticas en la presentación de los estados financieros y las definiciones en el reconocimiento y medición.
Estas son unas de las tres puntos claves que se debe tener en el desarrollo de las políticas contables que las mencionábamos. Son las definiciones de las políticas de materialidad, de la presentación de los estados financieros y del plan único de cuentas. Bueno, estos son los principios generalmente, los principios generales del reconocimiento y la medición, que son la base de acumulación, el reconocimiento en los estados financieros, el resultado integral total y de resultado, la medición en el reconocimiento inicial, la medición posterior y la compensación. En esta parte vamos a establecer las pautas que se deben incorporar en la sección 10 de las políticas contables, las estimaciones y errores de las NIF para pymes, para las empresas, para el área de obligaciones financieras y de las cuentas por pagar. En la tercera fase se demostrará cómo se instauran las pautas que se deben incorporar en la sección 10 de las políticas contables, estimaciones y errores, NIF para pymes para las empresas, para el área de tesorería y el manejo de las obligaciones financieras y en las cuentas por pagar. El modelo guía debe contener políticas contables para el manejo de la moneda local y las divisas, la elección del sistema de control de costos, el método para ofrecer descuentos, el método para calcular los ingresos financieros en las ventas a plazos, el método para calcular y medir los rubros financieros, los métodos de registro contables, la periodicidad para el desarrollo de los ajustes, el método de valorización de cada uno, la política de revelación de las coberturas. El método para el manejo y medición de las cuentas que son manejadas con tasa de cambio, las políticas para asumir los descuentos financieros en los pagos, su proceso de medición, registro y revelación, las políticas para ofrecer los descuentos financieros en las obligaciones financieras y su proceso de medición, registro y revelación. La política para medir, registrar y revelar los deterioros de las cuentas de inversión, cuentas por pagar, propiedad, planta y equipo y otros pasivos. Las políticas, el manejo de provisión en las garantías bajas en las obligaciones financieras, la política para el desarrollo, para el desarrollo de los cálculos de los estados financieros consolidados, la política de presentación de estados financieros en otras fechas, la política de presentación de estados financieros especiales, el manejo de ventas, descuentos, garantías, cálculos de intereses en ventas a largo plazo. Las políticas sobre dónde requieren tasas de cambio, monedas, el manejo de la valorización, políticas sobre el manejo de las obligaciones financieras y las cuentas por pagar, nivel de riesgo que deben cubrir las coberturas, la materialidad de las decisiones de medición contable, capacidad del valor de las negociaciones a la que puede llegar el gerente de la empresa sin permiso de la junta directiva y el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos financieros de la organización. Este es el manejo que se debe tener en la medición sobre el cálculo de cambio. Entonces se debe tener que la medición sobre el cálculo del cambio puede ser prospectivo o retrospectivo. En este podemos ver que se expone cómo se determinan las políticas contables para poder ser adoptadas para una entidad del grupo 2 o 3 y cómo deben llamarse al momento de la elaboración y presentación en el cual van determinados los principios contables y enfocadas para la presentación de los estados financieros. Estos son los elementos claves que se deben tener para implementar las políticas contables en los rubros de obligaciones financieras y cuentas por pagar, que son la medición,
el reconocimiento, la presentación y la revelación. Y teniendo en cuenta los objetivos que llegamos a la conclusión que con el desarrollo del proyecto de investigación se conoce que gran parte de las empresas que pertenecen al grupo 2 y 3 no tienen una guía y menos un manual que les oriente para el diseño y desarrollo de las políticas contables, y gran parte de la mayoría no han iniciado la labor de implementar la sección y adoptar la NIF. Por otro lado, el desarrollo de este trabajo de grado ayudará a las empresas y negocios que estén categorizados como pymes para que coloquen y adopten la guía para desarrollar un modelo que las pautas para las pautas del manual de políticas contables y los rubros que manejan. ¿Qué recomendamos nosotros? Que para el logro y para poder ejecutar el presente proyecto, se recomienda que los empresarios inicien las demás fases para poder tener adoptadas y convertidas toda la información de los procesos contables bajo las NIF, y sobre todo que inicie el proceso de construcción de una guía modelo sobre las políticas contables para que puedan ser incorporadas en las pymes pertenecientes al grupo 2 y 3. Otra de las recomendaciones es que para el desarrollo, para el desarrollo de este trabajo, el profesional docente que instruya el tema de las políticas contables de la sección NIF de la sección 10 para pymes, se confía que aplica la metodología del aprendizaje basado en problemas ABP u otras en las que pueda aplicar didácticas pedagógicas para el uso de procesos de enseñanza implementando las TIC a las NIF y así poder cumplir con las competencias que los estudiantes necesiten para tener éxito a nivel profesional. Por último, difundir entre las empresas del sector de las pymes y establecer la necesidad de establecer una guía y posteriormente manual sobre la NIF 10 para pymes. Con esto concluimos nuestro trabajo de grado. Espero sea de su agrado y les sirva como base para tenerlo en cuenta. Bueno, listo. Muchas gracias, señoritas. Muchas gracias, profe. Pongan las cámaras. Sí, es que no era difícil, señorita. Era más el susto de ustedes que otra cosa. Sí, profe. Eso era más el susto. Yo les dije, yo no pregunto ni nada, ya. Solamente quieren es escucharlas, ya. Eso era todo. Listo, profe. Bueno, muchas gracias, Alejita. Muchas gracias, doctora Celi. No sé si gracias, profe. Ya van, se van a ir a tomarse las polas. Sí, señor. Bueno, felicidades y éxitos y bienvenidas. Listo, profe. Estamos charlando. Bueno, listo. Entonces, cierro y se me conectan las últimas dos niñas. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, profe. Bueno.